Me dijo: señora, las posibilidades de vida que tiene su marido son 0. Bueno, cuando me dice eso, se me derrumbó el mundo. Bueno, yo nací en Chile, vengo de una familia bastante numerosa, de 8 hermanos. En el año 1973, con el golpe militar que hubo en ese entonces, mi hermano mayor desapareció. Él estudiaba en la universidad y bueno, era simpatizante de un partido político. Llegó el golpe militar y él desapareció de un día para el otro sin dejar rastros. Yo para ese entonces tenía 5 años, así que gran parte de esa historia no la recuerdo. La fui viviendo a medida que me la fueron contando, pero sí hubieron cosas que me marcaron mucho porque es como que recuerdo por ahí el dolor de mis padres, la búsqueda incansable que ellos tuvieron toda su vida para saber de su paradero. Bueno, ellos partieron de este mundo sin saber nada de él. Esa situación que vivimos así muy dura como familia, eso fue como lo que desencadenó que mi familia, digamos, como que se comenzara a desintegrar. ¿En qué sentido? Que bueno, todos mis hermanos mayores empezaron a irse, a buscar nuevos horizontes. Mis padres también tomaron la decisión de venirse a vivir acá. Uno de mis familiares un día me invita a la iglesia, pero en esa invitación, bueno, acepté como sin haciéndome ninguna pregunta, solamente acepté. Y bueno, ahí comenzó todo el cambio en mi vida y el Señor me empezó a mostrar que habían cosas muy, muy guardadas en mi corazón de mucho dolor, que era justamente la pérdida de mi hermano. Me empezaron a venir recuerdos de mi niñez. El Señor me empezó a mostrar que no estaba todo tan bien como yo pensaba, que había cosas que tenía que rendirle a Él. Y bueno, y una de esas cosas fue justamente mi hermano, la desaparición de él. Un día, bueno, el Señor también en la iglesia me permite o me da la oportunidad de conocer al que fue mi compañero. Me puse de novia, nos casamos. Él también era cristiano, bueno, su nombre era Andrés. Bueno, nos casamos, comenzamos juntos a servir al Señor. Nunca dejamos de congregarnos. Y bueno, tuvimos 2 hijas. Y bueno, él era mecánico. Fue como que el Señor fue haciendo cosas maravillosas, porque es como que me empecé a sentir amada, acompañada, esa sensación de pérdida que había tenido por años, de soledad. Es como que, bueno, primero fue el Señor, lógicamente, pero después es como que comencé a tener una nueva vida, digamos, un nuevo tiempo vino a mi vida con mi marido de ese momento, ¿no? Y fueron tiempos lindos, fueron tiempos de bendición. Llegó un día así inesperado, donde él tuvo un accidente. Él, bueno, como él era mecánico, anteriormente él trabajaba para una empresa, pero bueno, vino la crisis del 2001 a la Argentina y él se queda sin trabajo. Entonces armamos, porque no encontrábamos lugar así como para alquilar. Entonces al lado de nuestra casa él prepara un taller hasta que las cosas comiencen a mejorar un poco más. Y bueno, fue
un día como cualquiera transcurrió, un día sábado, que nos levantamos y bueno, él comenzó a trabajar y bueno, fue así de esos días, esos momentos de repente que vienen a nuestra vida. Estaba trabajando con un vehículo, con una bomba de nafta y bueno, no sé por qué motivo, hubo como un chispazo, algo en la bomba de nafta y bueno, esa bomba explota. Pero bueno, es como él me hablaba, caminaba, me daba cuenta que había sido algo grave, pero bueno, él sale, un vecino lo lleva hasta el hospital, él se fue hablando, caminando desde casa y bueno, a raíz de toda esa situación, de eso que explotó, comienza a surgir el fuego. Bueno, se comienza a quemar mi casa. Dejo organizado un poco mis hijas, las dejé encargadas y me llevan al hospital para verlo, pero bueno, como dije anteriormente, él se fue caminando, hablando. Entonces yo llego al hospital en compañía de un vecino. Llego afuera de un consultorio donde me estaban esperando los médicos. Él ya había ingresado a terapia, a quirófano mejor dicho, y me hacen pasar los médicos y me comienzan a dar el parte. Y bueno, me dice así con palabras muy duras, me dijo: señora, las posibilidades de vida que tiene su marido son 0. Bueno, cuando me dice eso, se me derrumbó el mundo. El médico me sigue hablando de ese panorama oscuro. Entonces yo me levanto y le dije que no quería escucharlo más, que la última palabra la tenía Dios. Entonces me fui y empecé a correr por los pasillos, queriendo encontrar como otra respuesta, quizás que alguien me diga que era mentira, que era una pesadilla. Bueno, no era una pesadilla, era real lo que estaba viviendo. Bueno, a las pocas horas, al otro día, él falleció. Tenía 32 años. Me enojé mucho con Dios. Me enojé. Le dije muchas cosas duras. Algunas no las puedo decir, pero le dije que no me amaba, que había destruido mi vida. Muchos reproches hacia el Señor, que por qué me hacía eso si nosotros éramos sus hijos, que no estábamos haciendo nada malo. Bueno, y así una seguidilla de planteos y quejas al Señor. Sentí que todos mis sueños, toda mi vida se habían enterrado junto con Él. Me sentía como muerta en vida. Y además tenía un gran peso que eran mis 2 hijas, una gran carga para mí, porque el que tenía el sustento más fuerte, más importante, el mayor ingreso, mejor dicho, al hogar, era él. Entonces quedé como bastante desprotegida económicamente, con una casa por la mitad, sin marido y con 2 hijas, que una tenía, la mayor, 5 años y la más chica tenía 2 años. Tuve mucha ayuda de mi familia, de sangre, de mis padres que me contuvieron, mis hermanos, pero nada alcanzaba. Nada alcanzaba. Entonces necesitaba encontrar respuestas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros?
y bueno, no las encontraba en las personas, en nadie. Buscaba por ahí personas, líderes espirituales de ese momento, no lo tenían y bueno, lógicamente, pero yo las necesitaba en ese momento. Entonces pasó un tiempo, unos meses, hasta que pude volver a mi hogar, después que se volvió a reconstruir. Y ahí comenzó un tiempo muy duro también, porque ahí me encontré sola con mis 2 hijas. Sentía miedo, de todo tipo de miedo, miedo a la noche, miedo en el día. Bueno, y ahí comencé a sentir tanta sed de parte de Dios y empecé a sentir esa necesidad de empezar a buscar respuestas. Empecé a buscar respuestas, entonces, bueno, empecé a leer la palabra, acostaba a mis hijas a la noche y yo me quedaba hasta las 3 de la mañana leyendo, leía la Biblia, escuchaba programas de televisión cristianos, necesitaba encontrar respuesta. Y bueno, el Señor me empezó a llevar por el libro de Job. Y bueno, a través de ese libro el Señor me habló tanto. También en Isaías. Y bueno, comencé a encontrar palabras, promesas de parte de Dios. Lo primero que el Señor me habló es como que la muerte y la vida están, que la vida no nos pertenece, que somos de Él, que cuando hemos cumplido un propósito en esta tierra, que Él ya sabe que cada uno tenemos un propósito, que cuando lo cumplimos, ese propósito ya está. Bueno, y así una seguidilla de palabras que el Señor comenzó a traer a mi corazón. Entonces comencé a sentir que Dios me estaba respondiendo y como que estaba quietando mi alma. No es la palabra resignación, pero me estaba trayendo consuelo a través de todo eso. Mi hija, la mayor, me empezó a pedir que ella quería venir a la iglesia. Bueno, yo le respondí un día, sí, ya vamos a ir, otro día más o menos lo mismo, otro día, sí, tal día vamos a ir. Bueno, y ella cada tanto volvía y me decía que quería ir a la iglesia, que le gustaba. Y es como que eso me empezó a hacer como ruido, digamos, ¿no? Pensaba primero en mi marido de ese momento, en Andrés, y yo digo, si él viera esto, que yo no estoy llevando a sus hijas a la iglesia, a la casa del Señor, se enojaría mucho conmigo. Y digo, no, tengo que volver. Digo, tengo que volver a los caminos, tengo que volver al Señor, porque digo, sin Él, ¿a dónde voy? Un día con mis 2 hijas, toda esta situación comenzó en noviembre y yo llegué acá en febrero. Y bueno, a partir desde que comencé a congregarme en este lugar, el Señor empezó a sanar mi corazón. Yo me sentaba en una de las sillas, escuchaba la palabra y lo único que hacía era llorar, desde que empezaba la reunión hasta que terminaba. No sabía quién estaba al lado mío, quién estaba delante. Bueno, fueron cerca de 2 años así, muy duros. Yo salía a la noche y se me nublaba la vista de tanta lágrima, pero era muy difícil, era muy duro y no sé, llegó un momento en que estaba tocando fondo a pesar de eso. Ya era tanta mi tristeza. Y una de esas noches tuve un sueño, porque muchas de las oportunidades que en las cuales el Señor me ha hablado a través de sueños.
cuando estoy dormida. Y esa noche me dormí y empecé a soñar que iba con mi marido, como tantas otras veces, como que lo llevaba al trabajo, y de pronto lo miro y me doy cuenta como que o que se iba a morir o que se había muerto. Y cuando en mi sueño como que soy consciente de esa situación, lo tomo de la mano y le digo, ¿por qué te tenés que morir si yo sin vos no puedo vivir? Bueno, le terminé de decir eso y una voz me despertó: mira lo que te queda. Una voz con autoridad me dijo eso: mira lo que te queda. Esas palabras me sobresaltaron y me desperté. Y fue como un sacudón a mi corazón, a mi vida, y me di cuenta que había sido el Señor el que me habló. Que Él me decía que mire lo que me quedaba, que eran mis hijas. A partir de ahí es como que reaccioné y dije: no puedo seguir así, tengo que ponerme de pie, tengo que seguir adelante, porque yo sentía millones de cosas me pasaban. Sentía vergüenza, me sentía abandonada, le decía al Señor: ¿cómo voy a hablar de ti si con todo lo que me pasó, los vecinos? Bueno, eran miles de preguntas que tenía y no le encontraba respuesta. Entonces, de a poco el Señor, a partir de ese día, como que me hizo reaccionar, y esas palabras marcaron mi vida para siempre, porque nunca más me las olvidé. Y a partir de ahí comencé a tomar otra actitud. Pasó un tiempo, años, y que de a poco fui transitando mi duelo, y el Señor comenzó a traer de a poco nuevas ideas, nuevos deseos de vivir, nuevos sueños, proyectos a mi vida, y bueno, y una a una sus promesas que Él me fue haciendo en esos 6, 7 años se fueron cumpliendo en mi vida. Y una de las tantas preguntas, como dije anteriormente, que yo le hacía al Señor era: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y también a través de una palabra que el Señor dio en uno de los servicios, escuché: no preguntes más por qué, sino para qué. Entonces, bueno, como que el Señor fue cambiando mi perspectiva de mi vida, de mis preguntas sin respuestas. Entonces, bueno, el Señor se fue revelando mi vida de otra manera, que antes no la había conocido. Él realmente comenzó, me tomé de Él, y muchas veces le dije que Él sea mi esposo, que Él sea el padre de mis hijas, porque uno de mis dolores que tenía era que ellas se habían quedado sin padre. Eso me partía el alma, porque veía otros con otras nenes, con sus papás, y ellas no. Entonces no solamente sufría como mujer, sino que como madre. Más o menos habían pasado 7 años aproximadamente, que yo ya había enviudado, que el Señor había sanado, tratado mi corazón, me había dado nuevos emprendimientos económicos. Comenzó también a aflorar en mí, o comencé a sentir el deseo de poder formar una nueva familia, pero lo veía tan imposible a mis ojos, porque es como que sentía que había dejado la vara muy alta. Entonces es como que sentía que no iba a encontrar a nadie que realmente pueda igualarse a Él, ¿no?
lógico, nadie es igual, pero a otra persona, pero era una hermosa persona que amaba mucho al Señor, entonces eran como muchos los requisitos que yo tenía también. Conocí a Carlos, que es mi esposo ahora, lo conocí a él y realmente el Señor me sorprendió. Todo lo que yo deseaba de un compañero lo encontré en él. Lo encontré en él y el Señor me honró como mujer nuevamente. Al traerlo a mi vida, sentí que era de parte del Señor, un regalo que Él me daba, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, traía a mi vida. Y bueno, fue así que juntos comenzamos un nuevo tiempo en el Señor. El Señor seguía tratando conmigo, trabajando en mi corazón, trayendo sanidad. Me regaló un hijo, un varón, que yo también, era otro anhelo que también tenía. Siempre quería tener un hijo varón. Y cuando me pasó todo, la pérdida que tuve de mi marido, es como que todos esos sueños se habían truncado. Y bueno, pero con el pasar de los años el Señor revivió todo eso. Y como siempre digo, el Señor cambió mi lamento en baile. El Señor cambió mi lamento en baile. Y uno de los pasajes que está en Job dice que antes te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y bueno, realmente eso fue mi experiencia con el Señor. Yo creo que antes sí lo había aceptado en mi corazón, reconocía que había un Dios, que Él todo lo podía. Pero realmente cuando comencé a transitar el camino de las lágrimas, de la pérdida, el Señor se reveló de otra manera a mi vida. Conocí a un Dios que está vivo, un Dios fiel, un Dios que no nos abandona, un Dios que nos honra si nosotros lo honramos, un Dios que, como dije antes, que cambia nuestras tristezas en alegrías. Y bueno, el Señor ha hecho grandes cosas con mi vida y le doy toda la gloria y toda la honra a Él. Con Dios todo es posible.